lo que tenemos que ver. Mm. Me confirman, porfa, si se ve bien. Sí se ve bien. Ok, ya, entonces vamos con esta última sesión. Como les decía, hoy día vamos a hacer sistema nervioso, tanto sistema nervioso central como periférico. Em, el sistema nervioso, no sé si se acuerdan, pero es de los primeros que se va a desarrollar junto con el sistema cardiovascular. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy día es el desarrollo de la parte del cerebro, también del cerebelo y de la médula espinal, ¿ok? O sea, central y sistema nervioso periférico. Y aparte, ganglios que también forman parte del sistema nervioso periférico. Ya. Iniciamos con lo general del sistema nervioso central. No sé si se acuerdan, cuando hicimos tercera semana, me parece que es la semana 6 de lo que hemos visto, estudiamos un poquito de lo que era la gastrulación, o sea, cuando se formaban las capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y fue ahí que vimos un poco de la neurulación. ¿Alguna se acuerda el sistema nervioso central de qué capa se originaba? Si del ectodermo, mesodermo o del endodermo. ¿No? Entonces, a ver, les hago un remember. Del ectodermo, lo principal, sistema nervioso central, pero también la piel, la parte de la epidermis, ¿ok? Y ya saben, del mesodermo, el sistema cardiovascular, eh, lo que eran los músculos, parte de los huesos, y del endodermo, pues tenemos lo que es la parte funcional del sistema respiratorio, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, siempre piensen en ectodermo. Es lo más importante, la organogénesis más importante que se va a desarrollar en esta capita. Y ya, todo ocurre en la tercera semana, a la par con el sistema cardiovascular. ¿Ok? ¿Qué era importante de la tercera, cuarta semana? Que antes teníamos un embrión que era una laminita, pero poco a poco este se va a ir plegando para formar lo que es el tubo neural. Miren, aquí podemos ver el proceso de plegamiento. Esto que está pintado de azulito es todo el ectodermo. Y esto naranjita es el mesodermo, ¿ok? Entonces se va a ir plegando como si estuviéramos doblando una hojita. ¿Cómo va a iniciar este plegamiento? Primero a nivel cervical, o sea, en la zona de en medio, pero después va a ser del orden cefálico a caudal. O sea, primero la parte cefálica y después continúa el plegamiento hacia abajo, ¿ok? Este plegamiento nos va a dar como resultado dos neuroporos, que son dos aberturas, la abertura anterior y la abertura posterior. ¿Por qué son importantes estos neuroporos? Porque más adelante, gracias a que el neuroporo anterior se cierra, es que se va a formar toda la parte del cerebro, ¿ok? Y gracias a que el neuroporo posterior se cierra, se va a formar adecuadamente es la médula espinal. Y ya, aquí también vemos la parte del mesodermo, no sé si recuerdan que formaba los somitas, y después de estos somitas vamos a obtener piel, músculo y huesos, ¿ok? Entonces ahí para que tengan en cuenta esa parte. ¿Qué día se va a cerrar estos neuroporos? Primero se cierra el neuroporo anterior en el día 25. La falta de cierre en el día 25 es lo que va a ocasionar que el feto no desarrolle el cerebro, o sea, anencefalia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo tengan en cuenta desde ahorita. También me parece que se los coloqué en su pretest. Y el neuroporo posterior va a cerrar 3 días después, en el día 28.
A veces se dice que el neuroporo anterior cierra desde el día 23 hasta el día 25. ¿Ok? Entonces ténganlo como una ventanita más o menos. Y acá lo que les decía, el orden en el que se forma el tubo neural, que primero empieza a plegarse desde el área cervical y después de arriba hacia abajo, o sea, céfalo caudal. Y ya, así es como ya tendríamos la parte del tubo neural. Gracias a la formación de este tubo neural es que más adelante vamos a poder tener la formación de todo el sistema nervioso central. ¿Y cómo va a ocurrir eso? A partir de este tubito se van a empezar a formar vesículas, lo que son las vesículas primitivas cerebrales, que aquí pueden ver más o menos en la imagen. Este debe ser un embrión de más o menos 5 semanas. Y esto sería lo que es el cerebro para este momento. ¿Cómo se forman estas vesículas? Primero vamos a partir con estas tres de aquí. Esto sí lo tienen que recordar, se los van a preguntar bastante para exámenes y también para seminarios. Entonces, del tubo neural vamos a tener lo primero que es el prosencéfalo, después el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Cuándo se van a diferenciar? En la cuarta semana. Es por eso que la cuarta semana se le conoce como la semana de las tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Para la quinta semana, estas vesículas van a especializarse y vamos a tener del prosencéfalo lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. Yo tengo una mnemotecnia, por si quieren acordarse, del prosencéfalo, o sea, lo pueden recordar como: si eres pro, di tele. Y ya, ahí lo pueden sacar. Después, el mesencéfalo va a continuar como mesencéfalo, entonces por ahí no hay problema. Y el rombencéfalo va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo. Y eso lo pueden acordar se pueden acordar como rombo metemiel. Y ya está. Como se dan cuenta, pasamos de tener tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, a tener cinco: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo de nuevo, metencéfalo y mielencéfalo. Es por eso que la quinta semana es la semana de las cinco vesículas. Y ya, para que ubiquen más o menos dónde están, aquí las tenemos en orden, iniciando por el telencéfalo, de ahí sigue el diencéfalo. El mesencéfalo se le conoce como la rodilla cerebral, porque es justo donde ocurre esta curva, como si fuera una rodilla. Después continuamos con lo que es el metencéfalo y finalmente el mielencéfalo. ¿Ok? El mielencéfalo, para que se ubiquen, va a formar el bulbo raquídeo y el bulbo después se conecta con la médula espinal. O sea, es lo que se dirige caudalmente hacia abajo. Y ya, y toda esta parte de aquí ya son los lóbulos cerebrales. Y eso sería la primera parte. Del tubo neural también va a derivar lo que es la médula espinal. La médula espinal no es una vesícula cerebral, es más bien la prolongación del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, para empezar, no vamos a ir directamente con cerebro. Primero vamos a ver cómo se va a formar esta médula espinal a partir del tubo neural. Y la médula espinal se empieza a formar más o menos desde la cuarta semana. Ya vieron lo de las vesículas. Cuarta semana, las tres vesículas primitivas más la médula espinal. ¿Ok? En la tercera semana solamente tenemos el tubo neural. Ya. ¿Y qué va a ocurrir? Como les estaba diciendo, cuando se forma el sistema nervioso, es como si tuviéramos una hojita y la hojita va a girar para formar un tubo. Entonces, toda la parte del ectodermo, de la capa del ectodermo, va a quedar en el centro, como pueden ver en la imagen. Toda esta zona de aquí, esta pequeña delgada capa, es ectodermo. Entonces, el ectodermo se encarga de formar lo que es el sistema nervioso. Así que en esta capita vamos a tener lo que son las células neuroepiteliales, que más adelante pues se van a encargar de formar las células que contiene el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, estas células neuroepiteliales van a formar
capas. Una capa que se le conoce como la capa del manto, que es esta capita de aquí, y otra capa que se le conoce como la capa marginal, que es la capita que está un poquito más alejada. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Por qué necesitamos saber la diferencia entre ellas? Porque la capa del manto, esta es la sustancia gris, y la capita marginal que está más alejada es la sustancia blanca. Seguramente han escuchado estos términos. ¿Qué es la sustancia gris en sí? Ya deben más o menos conocer la estructura de una neurona, que tiene sus dendritas, su núcleo y su axón, que es el que va a llevar el mensaje. Entonces, la sustancia gris es el cuerpo de la neurona. Toda esta zona aquí. Y la sustancia blanca es el axón de la neurona, el que está recubierto por mielina. Esa es la sustancia blanca. Entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Que prácticamente lo que es más medial es la cabecita de la neurona y lo que está hacia afuera es la sustancia blanca. ¿Por qué ocurre esto? Porque los axones de la neurona tienen que escapar de la médula para poder dirigirse a todo nuestro cuerpo, a los miembros, a las vísceras, para que haya una inervación o pueda reconocer la sensibilidad. Es por eso que está organizado de esta manera, a diferencia del cerebro donde están localizados al revés, los axones para adentro y los cuerpitos para afuera. Entonces, en médula, la sustancia gris está adentro y la sustancia blanca está por fuera. La sustancia gris originada de la capa del manto y la sustancia blanca de la capa marginal. Algo más que tienen que saber es la ubicación que toma. Aquí les puse una médula espinal adulta para que se ubiquen. Aquí justo tengo una vértebra aquí. La médula espinal va a cruzar a través de este agujero de aquí, que es el agujero espinal. Entonces, cruza toda la médula espinal y es por esta zona, los agujeros de conjunción, que salen los nervios raquídeos. Eso es lo que están viendo ahorita en pantalla. Tenemos la vértebra. Esta de aquí es la médula espinal, que pasa por el agujero espinal y por los costaditos salen los nervios raquídeos, que se van a encargar de inervar o de reconocer la sensibilidad. Y aquí, toda esta parte, esta mariposita oscura, es la sustancia gris y todo lo que rodea es la sustancia blanca. Así es como se ve en un adulto. Y ya, les decía que dependiendo de su posición, estas células tienen una función. Hay una posición dorsal y una posición ventral. Y aquí está específicamente la función. Las células que son posteriores, o sea, estas de aquí, se encargan de sensibilidad y las células anteriores se encargan de la parte motora. ¿Esto qué quiere decir? Piensen en nuestro sistema nervioso como un cableado que tiene cableado de ida y cableado de vuelta. Entonces, lo que parte de nosotros, desde nuestro cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo, es la función motora. O sea, nuestro cerebro dice que movamos la mano. Eso es motricidad. Pero hay estímulos del exterior que nosotros también podemos percibir. Eso es gracias a que tenemos sensibilidad. O sea, del exterior llega a una parte de nuestro cuerpo y esto se dirige a nuestro cerebro para poder reconocerlo. Por ejemplo, cuando tocas algo que está muy caliente y te quemas, puedes sentir eso gracias a estas neuronas que están en la parte posterior. Mientras que la reacción de sacar el dedo porque te estás quemando es gracias a las neuronas de esta zona de la parte anterior, que se encargan de motricidad, de mover. ¿Ok? Entonces la parte dorsal es para sentir y la parte ventral es para motricidad, para poder movilizar. Y ya está. Eso sería lo principal que tienen que saber de la médula espinal. Ahora, las células de la glía, en nuestro sistema nervioso no solamente hay neuronas, hay muchísimas células que van a encargarse de apoyar a las neuronas. Hace un ratito estábamos viendo el neuroepitelio primitivo, que es este que está justo en el centro, que proviene del ectodermo, y aquí tienen un corte, bueno, un dibujo de la histología del neuroepitelio primitivo.
En su teoría les ponen que es pseudoestratificado. Y sé que como todavía no llevan histología, no van a conocer este término, así que se los explico rapidito. Nosotros tenemos muchos tejidos en nuestro organismo, que son de diferentes tipos. Y estos tejidos los podemos dividir por su forma o por sus capas. Cuando tiene una sola capa, es simple. Va a tener las celulitas así como si fueran ladrillitos. Y cuando tiene más de dos capas, se le conoce como estratificado, por estratos, como si ya fuera una pared de ladrillos, muchas capitas. Pero ahora, el epitelio pseudoestratificado es un epitelio un poquito más especial, porque va a variar en algo. Pseudo significa falso, seguro ya lo recuerdan. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un falso estratificado. Pareciera que tiene varias capas, pero en realidad solamente tiene una. O sea que todas las celulitas que ven aquí se conectan con la base, ¿ok? Solamente que tienen diferentes tamaños y pareciera que algunas sí se conectan con la base y que otras no, y que tuviera varias capas, pero en realidad todas están conectadas a la base. Eso es un epitelio, bueno, la capa basal. Eso es un epitelio pseudoestratificado. Pareciera que tiene varias capas, pero en realidad solamente tiene una capa de células. Y ese es el epitelio que vamos a encontrar en el sistema nervioso embrionario, ¿ok? El neuroepitelio primitivo. De este neuroepitelio primitivo van a partir muchas células importantes para el sistema nervioso. Iniciando por los neuroblastos más adelante van a dar origen a las neuronas. Después están los glioblastos, que dan origen a estos dos. Si no conocen estas células, no se preocupen, les van a ver tanto en histología como cuando dan neuroanatomía. De los glioblastos vamos a tener a los astrocitos protoplasmáticos y también a los astrocitos fibrilares, que son células que acompañan a las neuronas. Después vamos a tener las células ependimarias. Estas células van a producir líquido cefalorraquídeo, del cual hablaremos más adelante. Y también tenemos los oligodendrocitos, que se dice que provienen de este epitelio, pero todavía no está comprobado, ¿ok? Luego están las células que provienen del mesénquima. Ya hemos hablado bastante de mesénquima. El mesénquima es mesodermo prácticamente, altamente especializado en diferenciación de células. Que del mesodermo parten, del mesénquima parten muchas células. A partir de él se van a diferenciar. Y también participa para el sistema nervioso, porque del mesénquima vamos a tener las células de la microglía, que son las encargadas de la defensa de las células del sistema nervioso. Y luego están las células de la cresta neural. Tienen varios derivados, pero aquí en esta hojita les puse las células de Schwann para poder hablarles un poquito de ellas. En el sistema nervioso periférico van a actuar las células de Schwann. ¿Para qué sirven? Tenemos nuestra neurona, ya saben cómo es su forma, con su cuerpo, su núcleo y con el axón. Entonces, las células de Schwann van a estar localizadas abrazando el axón de la neurona, varias de ellas. ¿Para qué? Estas células se van a encargar de producir mielina. Y la mielina es una sustancia que va a facilitar la conducción de impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos tienen que ir de esta forma, ¿sí? Tienen que ir de esta forma, pero eso haría que viajen con uy, se borró. Eso haría que viajen con muy poca velocidad. Entonces, ¿para qué nos va a servir la mielina, que está localizada algo así? Para que el impulso nervioso, en lugar de ir directamente, salte entre las células de Schwann y así pueda llegar con mucha mayor rapidez. Para eso sirve la mielina. Y esta mielina es producida por las células de Schwann.
Es por eso que tienen gran importancia. ¿Ok? ¿Por qué les menciono toda esta parte de diferenciación? Porque sí se los preguntan bastante. De hecho, estaba viendo un examen y habían preguntado la parte de las células de Schwann. Yo en su pretest les coloqué esta de aquí, de la microglía proviene del mesénquima. Lo pueden sacar más fácil porque lo único, la única célula que se va a diferenciar del mesénquima en el caso del sistema nervioso es la microglía. Y acá tienen otro gráfico con un poco de lore de cómo es las células neuroepiteliales, el neuroepitelio, los neuroblastos que más adelante forman neuronas, los glioblastos que se pueden diferenciar en astrocito protoplasmático o astrocito fibrilar. Y luego están las células del mesénquima con la microglía, la defensora del sistema nervioso. Aquí continuamos con las que faltan de las células de la cresta neural. Ya vimos a las células de Schwann. Acá hay una imagen. Miren, este es el axón de una neurona. ¿Ok? Ahí está la neurona. Y aquí están las células de Schwann abrazando a la neurona. ¿Para qué? Para que cuando se transmita el impulso salte y pueda llegar con una mayor rapidez. Otras células que van a provenir de la cresta neural son las células que van a formar las meninges, las que formarán el mesodermo de los arcos faringeos, o sea, la parte mesenquimatosa de los arcos faringeos. Los odontoblastos, que por su nombre ya pueden saber en qué se van a diferenciar más adelante. Y ya, y aquí volví a colocar meninges. La pía madre y la aracnoides, que son unas capitas que van a recubrir la médula espinal y también la parte del sistema nervioso central, que veremos más adelante también. Y ya, ¿cómo se van a formar los nervios espinales? Esto es aparte de la diferenciación. Ya vimos las células que lo componen, pero ¿qué más ocurre aquí? Saben que de la médula espinal, como les estaba explicando, va a atravesar así y van a salir los nervios raquídeos por los costados, por los agujeros de conjunción. Esos nervios raquídeos o espinales son una combinación entre fibras que se encargan de motricidad y fibras que se encargan de sensibilidad. Entonces, es lo que escapa y, por ejemplo, puede llegar a nuestro brazo para que nosotros podamos sentir y que podamos realizar movimientos. Esos son los nervios espinales. Aquí hay una imagen, miren. Tenemos una porción que se va a encargar de la sensibilidad, otra porción que se encarga de la motricidad y así se forma un nervio espinal o un nervio raquídeo que va a escapar para poder ir al sitio donde ejerce la función. ¿De dónde se va a originar cada uno? De la parte ventral, de la parte motora, las raíces de los nervios ventrales se originan de fibras motoras, ¿ok? Por eso la parte ventral se encarga de motricidad, mientras que la parte dorsal, los nervios dorsales, o sea, los sensitivos, van a provenir de la raíz sensitiva dorsal, que aquí le señalé, Elena. Este es el ganglio, estas son las raíces, ¿ok? Entonces, de la parte dorsal, de la raíz sensitiva, la parte ventral de fibras motoras. Y ya es así como escapan esas dos fibras, se unen y forman un nervio espinal o nervio raquídeo, como prefieran decirle. Y este ya se dirige, por ejemplo, puede ir a una víscera a inervarla al estómago para que el estómago tenga movimiento o para tener sensibilidad, porque también tenemos sensibilidad en los órganos. Es por eso que uno puede sentir el dolor de una gastritis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, así es como se forman los nervios espinales. Es la suma de ambos. Y ya, la parte que siempre mencionan, no he visto que se los pregunten, pero lo he colocado de todas maneras. Lo único que sí vi en genes del desarrollo que les preguntan por este de aquí es, no, perdón, sí, genes del desarrollo, que es la semana 4 me parece. Les preguntan respecto a este gen de aquí, que tiene importancia en el sistema nervioso. Los que se encargan de diferenciación de la médula espinal. Primero el factor de crecimiento transformante beta, que es el TGF beta, el primerito, se va a encargar de la formación
bueno, la dorsalización del tubo neural. Después, el SHH, que no sé si lo recuerden, que es el Sonic Hedgehog, o bueno, erizo Sonic, como prefieran decirle, el cual tenía gran importancia en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Ok? Este se va a encargar de, junto con la notocorda, mandar señales para el inicio de la formación del tubo neural. Luego tenemos estas proteínas que son la BMP4 y la BMP7, las cuales están en el ectodermo, y estas también se van a encargar de la diferenciación de la médula espinal. Aquí hay prácticamente cómo juegan todos estos factores. Para que se diferencien las neuronas sensitivas, tiene que haber un alto nivel de TGF beta y un bajo nivel de Sonic Hedgehog, ¿ok? Así se activan tanto el PAX3 como el PAX7, que no sé si se acuerdan que lo vimos en genes, sí, genes del desarrollo. Y ya, es así como gracias a estos dos se van a diferenciar las neuronas sensitivas. Para las neuronas motoras tiene que ocurrir lo contrario. Tiene que haber un alto nivel de Sonic Hedgehog y un bajo nivel de TGF beta. Y es así que van a aumentar lo que son el NKX 2.2 y el NKX 6.1. Y se van a formar las neuronas ventrales, que como saben, toda la parte ventral de la médula espinal es motora. Y ya, esta es la diferencia. Como les digo, no he visto que lo pregunten tanto, es bueno que lo tengan en cuenta, en especial esta relación de aquí. Y el Sonic Hedgehog, que cuando vimos en genes de desarrollo, sabían que anomalías en él generaban problemas en el desarrollo de los hemisferios cerebrales y problemas como la holoprosencefalia. ¿Ok? Entonces aquí estas son imágenes de la influencia de estos factores, de este gen y de estas proteínas en el desarrollo de la médula espinal. Y ya. ¿Hasta ahora está quedando todo claro? ¿Todo bien? Sí, ok. Entonces, vamos a seguir con defectos del cierre del tubo neural. En este caso, como estamos viendo médula espinal, vamos a ver los efectos que están enfocados en la parte de médula espinal, porque también hay otros tipos de defectos que directamente dañan el sistema nervioso central. Y ya, vamos a comenzar con la espina bífida. Este sí, tienen que acordarse todos los datos que puedan de ella, porque siempre, siempre la van a ver, especialmente en exámenes y en la parte de seminario cuando tengan que hacer sus exposiciones. Ok. ¿Por qué ocurre la espina bífida? Hay un cierre anormal entre la tercera y la cuarta semana de los pliegues neurales. Acuérdense que sí, existe el plegamiento, se forma el tubo neural, pero también se tienen que cerrar el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Si no se cierran durante la tercera, cuarta semana, o sea, en el día 25, en el día 28, vamos a tener estas anomalías. En el caso de la espina bífida, ya saben que es por la falta del cierre del neuroporo posterior en el día 28. ¿Ok? Hay varios tipos de espina bífida. Eh, Son estos tres que ven en pantalla y los van a diferenciar dependiendo de gravedad y contenido. ¿Ok? En orden de gravedad sería la espina bífida oculta, que es la menos grave, el meningocele, que ya es un punto en medio, y el mielomeningocele, que es tan grave que hasta es incompatible con la vida. Entonces, iniciando con la espina bífida oculta. El problema va a ser en el arco vertebral, ¿ok? De nuevo, acuérdense de la vértebra. Por acá tiene que pasar la médula espinal. Esto de aquí es anterior al cuerpo vertebral y esto es posterior. Hay un defecto en el cierre de los arcos vertebrales. Entonces va a estar expuesta la médula espinal. Ese es el problema de la espina bífida oculta. Pero no va a dañar al tejido neural porque aunque esté abierta esta zona, sigue cubierto por la parte de el tejido adiposo, que es la grasa, por la parte de la piel. Entonces, no es tan grave como los otros casos porque no hay un daño
a nivel del sistema nervioso periférico y es más común en la región sacra. ¿Ok? Después tenemos el meningocele. Aquí ya vemos el defecto en el cierre, estas son las vertebritas, el defecto en el cierre de las vértebras, lo que va a generar esta pequeña burbujita, que es una membrana. Y por esta membrana lo que están escapando son meninges. Entonces, en el meningocele ya vemos que existe la membrana, está sobresaliendo. El defecto es tanto de arco vertebral como defecto de la piel. Y acá pueden observar la imagen. Pero algo que sí se mantiene intacto es la médula espinal. Hay un escape de meninge, sí, pero la médula espinal sigue intacta. Y ahora el último o el más grave, que es el mielomeningocele. ¿Ok? Siempre que vean mielo, piensen en médula espinal, meningo, ya saben que es de meninges. Entonces, ¿qué va a escapar por aquí? Tenemos primero que escapa la médula espinal y las meninges. Y hay un defecto tanto en las vértebras como en la piel, que deja expuesto de esta manera. Como saben, esto es sumamente grave porque cualquier trauma que pueda ocurrir en esa zona, por mínimo que sea, eh, genera grandes consecuencias. Puede ser desde la pérdida motriz en los miembros inferiores. Lo más común que sucede en los casos de meningocele, mielomeningocele, es la pérdida de sensibilidad de los genitales. Pero en el caso de mielomeningocele, está también la posibilidad abierta de que haya un trauma que deje paralizado desde los miembros inferiores al feto, bueno, al bebé. Entonces, esos son los problemas que puede generar la espina bífida en sus tres niveles. La espina bífida oculta es compatible con la vida y también es operable. Igual el meningocele, el mielomeningocele, ya saben, el más grave, por lo mismo que se está escapando la médula espinal. Y ya, cositas de la espina bífida es que a veces puede estar acompañado de estos dos rasgos, que son primero la hidrocefalia y después el síndrome de Arnold-Chiari. ¿Ok? Lo más común de la espina bífida es que ocurra a nivel sacro, pero no quiere decir que solamente ocurra en el nivel sacro, puede estar localizado a otra altura de la columna vertebral. Así que los casos más graves están relacionados con estos dos. Generalmente cuando la anomalía ocurre a nivel cervical, ¿ok? Hidrocefalia, porque no hay un paso adecuado del líquido cefalorraquídeo, por eso produce esto. Acuérdense que los bebés, todavía bueno, bebés fetos, hasta aproximadamente un año, las suturas del cráneo todavía no han cerrado totalmente. Entonces, si hay una gran presencia de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneana, esto va a generar que el cráneo aumente y aumente y aumente de tamaño dependiendo de la presión que esté ejerciendo el líquido. Es por eso que se produce la hidrocefalia. Y el otro que es el síndrome de Arnold-Chiari, que es también se produce esta membrana, pero en este caso el contenido que vamos a hallar en esta membrana es el cerebelo. Y ya, aquí están las causas de la espina bífida, principalmente hipertermia, ¿ok? Después, consumo de ácido valproico, que está usualmente en medicamentos eh, para condiciones psiquiátricas, como puede ser las manías. Luego la hipervitaminosis de vitamina A. Y por último, teratógenos. Ya saben que teratógenos abarca todo agente, sea físico, químico, ambiental, que puede generar malformaciones. Por ejemplo, que la madre fume durante el embarazo, que consuma alcohol, todos esos son teratógenos. La exposición a algún tratamiento médico sin saber que está especialmente en las primeras semanas de embarazo. Esas son las principales causas de espina bífida. ¿Y cómo se puede prevenir? Consumiendo el ácido fólico. Uy, lo puse dos veces. Consumiendo el ácido fólico. ¿Ok?
Y un dato que les pusieron en esta teoría es que el consumo de ácido fólico también disminuye la posibilidad de que el bebé nazca con autismo. Que es solamente un dato extra que les colocaron en la teoría. Y ya está. Eso sería toda la parte de médula espinal. Ahora vamos a ver cerebro. Y para eso tenemos que regresar a donde estábamos. Ya saben que la médula espinal desde la cuarta semana y ya después termina de formarse. Y también en la cuarta semana teníamos nuestras tres vesículas, el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Este cuadrito, acuérdenselo, lo van a ver para neuroanatomía, pero también para su examen final de embrio. Es muy típica pregunta de examen que les consulten por los derivados de las vesículas cerebrales. Ya saben que para la quinta semana del prosencéfalo vamos a tener al telencéfalo y al diencéfalo. ¿Ok? Prodítele. Y más adelante, ¿en qué va a derivar esto? El telencéfalo deriva en el paleocórtex. El paleocórtex es el encargado de toda la actividad primitiva, por así decirlo, de supervivencia. Nuestro cerebro, el hambre, la sed, los deseos sexuales, todo eso pertenece al paleocórtex. Luego está lo que es el cuerpo estriado, que ya lo van a ver más adelante cuando hagan neuronato, y el neocórtex, que es lo que nos hace humanos, la parte más desarrollada de nuestro cerebro. Y todo eso deriva del telencéfalo. Luego del diencéfalo. Si leen tálamo, relaciónenlo con el diencéfalo. Esto les vino en el examen, me parece que de la promoción 24.1. O sea, sí, en el ciclo 24.1 vino esta pregunta. Preguntaban por el hipotálamo, me parece, ¿de dónde derivaba? Del diencéfalo. Epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo, todo lo que termina en tálamo es un derivado del diencéfalo. Y también el infundíbulo. Acá les puse una imagen de un corte cerebral para que vean más o menos dónde están. ¿Ok? Este sería el hipotálamo, tálamo, y acá se continúa con el epitálamo, y este que está por debajo es el subtálamo. Esos son los tálamos. Luego, el mesencéfalo, ya saben que continúa como mesencéfalo también para la quinta semana y va a formar lo que es el techo, el tegmento y los pedúnculos cerebrales. Que aquí está. Todo eso pertenece al tronco encefálico. Acá hay una imagen de un corte, ¿ok? Aquí para que más o menos lo vean, esto es toda la parte que contiene los pedúnculos cerebrales. Luego, del metencéfalo. Esto se los coloqué en su pretest de qué vesícula deriva el cerebelo del metencéfalo, junto con el puente. Cuando vean neuronatos se darán cuenta que están muy cerca uno del otro. Y por último, el mielencéfalo, que es más adelante el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se va a continuar con la médula espinal. Acá tienen la imagen. Este de aquí que casi no se ve es el cerebelo. ¿Ok? Y este es el bulbo raquídeo que después de salir del foramen magno se va a continuar como médula espinal. Ya pasa a ser sistema nervioso periférico. Y ya está. Esos serían los principales derivados. Ahora vamos a ver uno por uno. Ok, de nuevo, review. Desde abajo hacia arriba. Primero, iniciando con el rombencéfalo, que se dividía en mielencéfalo y en metencéfalo. Y primero el metencéfalo que va a originar el bulbo, ya saben que después este se continúa con la médula espinal. Acá les colocaron esto en su teoría. Esto es netamente neuroanatomía. No se los van a preguntar en embriología, es solo para que sepan las funciones que tiene a futuro. Por cada vesícula vamos a tener placas. Aquí en este caso tenemos la placa basal que se va a encargar de todos los núcleos que son de motricidad. Después tenemos la placa alar y por último la placa del techo. Y aquí, esto sí se los tuve que escribir, es netamente neuro. ¿Ok?
los grupos eferentes, los grupos aferentes, tanto somáticos como viscerales, son los que tienen funciones de motricidad, sensibilidad o también de sensoriedad. ¿Qué quiere decir? Capacidad de movimiento, capacidad de sentir, de recepcionarlo de nuestro entorno y la sensoriedad, que tiene que ver con los sentidos, la vista, la audición, el olfato. Todo eso está relacionado directamente al sistema nervioso central. Entonces, les voy a mencionar un poquito las funciones. No tienen que aprenderlas por ahora, las van a ver después, como les digo, pero para que sepan. Del mielencéfalo vamos a tener estos núcleos motores. ¿Ok? El somático medial se encarga de los músculos extraoculares, del movimiento de los ojos. El visceral especial es para músculos tanto de la masticación, músculos de expresión facial y los músculos glosofaringios, que son los encargados de que cuando uno consume un alimento, el bolo alimenticio pueda pasar hasta llegar al estómago. Em, y ya. Y el eferente visceral general es control visceral, secreción de glándula. ¿Ok? Luego, en la placa alar vamos a tener núcleos sensitivos. Estos son sensitivos. El aferente, ¿por qué se llama aferente? Es aferente quiere decir de afuera hacia adentro. Por eso es sensitivo, lo que viene desde el entorno y nosotros comprendemos. A diferencia de eferente, que es de adentro hacia afuera. Una reacción que nosotros producimos. Ok, los núcleos sensitivos, primero está el aferente somático, que es sensoriedad en el cuerpo, en el tacto, temperatura, el dolor, todo eso. Principalmente todo lo que está relacionado al trigémino. El trigémino inerva nuestro rostro, ¿ok? Entonces, ese es el primero, el aferente somático. El aferente especial es todo lo relacionado al par vestíbulo coclear, que es el par encargado de la audición y también del equilibrio. Y luego el último que es el aferente visceral general, que como lo dice, vísceras y aferente sensibilidad, se encarga de reconocer la sensibilidad de las vísceras, la información que nos dan nuestros órganos. Puede ser dolor, puede ser cambios en la presión arterial, pueden ser señales químicas. Y ya está. Y por último, la placa del techo, que no nos da uno de estos núcleos, sino que nos va a dar la tela coroidea. Y la tela coroidea va a formar los plexos coroideos, acuérdense de estos que los van a ver en histología, que se van a encargar de formar este de aquí, que es el líquido cefalorraquídeo, que en un ratito vamos a hablar de él también, ¿ok? Como les digo, esta parte es netamente neuronato, solamente se los estoy mencionando por ahorita, ya saben que lo van a ver más adelante, así que no se asusten si son bastantes términos. Y ya. Lo que tienen que recordar por ahora del mielencéfalo es que de ahí vamos a obtener al bulbo. Ahora, del metencéfalo, ¿qué tengo que recordar? Que de él vamos a obtener cerebelo y también al puente, ¿ok? De las placas alares tenemos el cerebelo y del puente el puente va a provenir de las placas basales y ya está. Y aquí hay otros núcleos que también van a provenir del mesencéfalo. Primero está el grupo eferente somático que se encarga, grupo eferente somático medial. Ay, disculpen, se me trabó a mí. Ay, ya, perdón. Ya, el grupo eferente somático medial, el grupo eferente visceral especial, prácticamente también se encargan de lo mismo, eferencia, todo lo que es motricidad, como les estaba mencionando el anterior. Y de la parte alar del metencéfalo tenemos también aferentes somáticos laterales, neuronas del trigémino. Ya saben que el trigémino se encarga de toda la parte que es rostro. Igual, aferente especial es sensoriedad, la parte de sabor, gusto. Y el aferente visceral general, ya lo hemos visto, que es la parte de sensibilidad de vísceras para todo lo que es presión arterial. Y ya está. Esos serían, estos principalmente son parecidos a los que acabamos de ver.
Ahora, de frente con lo del metencéfalo, mielencéfalo, acá hay una imagen directa del embrión. Es un corte para que vean cómo se va desarrollando. Estos son los núcleos que mencionamos. Esta es una imagen del metencéfalo, cómo se van a ir desarrollando. Este es el cuarto ventrículo. Los núcleos pontinos, porque saben que del metencéfalo se va a originar el puente más adelante. Y aquí está el núcleo, el aferente somático, aferencia para eh, sensibilidad, sensoriedad, aferente especial, este sí es de sensoriedad, eferente, que es para motricidad, eferente, y ya está. Núcleos pontinos, que más adelante forman el puente. Luego está del mielencéfalo. Acá tenemos dos imágenes como si fuera una línea de tiempo de evolución. Estos son los núcleos que se van a ir formando. El mielencéfalo está directamente relacionado con este ventrículo aquí, con el cuarto ventrículo. Y como ven, aquí habíamos hablado que de la placa del techo se iban a formar lo que eran los plexos coroideos, que más adelante iban a encargarse de la formación del líquido cefalorraquídeo. Y aquí están, estos son los plexos coroideos, son como arbolitos, algo así. Y dejan un espacio donde está el líquido cefalorraquídeo flotando. ¿Ok? Ya. Y esos parten del mielencéfalo, junto con todos los núcleos. Ya les dije, en hembra no les van a preguntar los núcleos, solamente es para mencionarlos. Y ya, ahora tenemos al, acá no es metencéfalo, acá es, uy, mesencéfalo. Ok, mesencéfalo. Del mesencéfalo vamos a ver más núcleos motores. Son solamente estos dos, el eferente somático medial, que se encarga de la movilidad de los músculos cercanos a los ojos, o sea, toda la parte que es del nervio oculomotor y del nervio troclear, que se encargan de la movilidad de los ojos. Luego está el eferente visceral general, donde va a estar el núcleo de Edinger-Westphal, que se va a encargar de la contracción de la pupila, de hacer midriasis o de hacer miosis. ¿Sí? Contracción pupilar ante la luz. Y ya. Y por último, la capa marginal, que va a formar una de las cosas más importantes que parten del mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales. Y ya, aquí tienen otra imagen de cómo se van formando estos núcleos. Aquí está el eferente visceral y el eferente somático relacionado al par 3, que es el vestíbulo coclear. Y, no, perdón, el par 3, que es el oculomotor, y al 4, que es el troclear. Y ya. Luego seguimos con prosencéfalo. El prosencéfalo, ya saben, se divide en dos, en el telencéfalo y en el diencéfalo. Cosas importantes que parten del telencéfalo, los hemisferios cerebrales. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que también tienen una influencia en el desarrollo de los lóbulos cerebrales. ¿Ok? Los lóbulos cerebrales principalmente se van a formar gracias a que los hemisferios cerebrales continúan creciendo. Y esto va a delimitar pequeñas referencias, reparos anatómicos que van a dividir el lóbulo frontal, parietal, temporal y el occipital. Y ya, algo más que parte del telencéfalo, bueno, eso es lo más importante. El foramen interventricular de Monro es un foramen por donde circula el líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos cerebrales. Ya. ¿Cómo se va a formar? A partir de evaginaciones laterales del mismo telencéfalo. Y aquí tienen la imagen. Ahí está la imagen de cómo va evolucionando toda esta parte. Inicialmente tenemos células ependimarias que tienen mesénquima. Estas células van a ser importantes para la formación del líquido cefalorraquídeo porque se van a encargar de constituir estos de aquí, los plexos coroideos, que ya vimos, que son los que liberan este líquido. ¿Ok?
De ahí, eso es lo importante del telencéfalo. En el diencéfalo, lo más importante es la glándula pineal, que también se le conoce como epífisis. La glándula pineal, ¿para qué sirve? Ritmo circadiano, el ciclo de sueño-vigilia, regulación de temperatura. La temperatura, como saben, de acuerdo al ritmo circadiano, nuestra temperatura va variando, la temperatura basal. De eso se encarga la glándula pineal, ¿ok? Y ya. Y por otro lado, la placa alar va a formar tálamo e hipotálamo. Ya saben que todos los tálamos vienen del diencéfalo. ¿Cómo se van a formar? Hay evaginaciones de las paredes del diencéfalo. Y se va a generar un pequeño surco, y este surco es el que va a delimitar la diferencia entre zonas. Una va a ser tálamo y la otra hipotálamo. La parte dorsal, o sea, la que está por detrás, tálamo, y la que está por delante es el hipotálamo. Y ya terminamos con la parte de neuroanato. Lo que les pido de esa parte que se acuerden solamente es ese grafiquito que vimos que tiene los derivados adultos de cada una de las vesículas. Ahora vamos a ver meninges, que le habíamos mencionado un poquito cuando vimos células que provienen de la cresta neural. Y ahí está. Las meninges son el resultado de la suma de mesodermo más células de la cresta neural. ¿Qué son las meninges? Son capas que van a recubrir tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. ¿Para qué sirven? Por ahí discurre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y tienen varias capas, miren. Aquí tenemos desde dentro hacia afuera. Este es un zoom masivo en la parte de la cabeza. Primero está la piel, que no nos interesa ni piel, ni aponeurosis, ni periósteo, ni hueso, que es todo lo que va a proteger. Lo que nos importa ahorita son estas tres, que son las meninges. La más externa y la más gruesa es la dura madre. Esta en la etapa embrionaria se tiene que engrosar porque eso es lo que la va a hacer más resistente. También tiene una función protectora. Luego tenemos la parte que es la aracnoides, junto con la pía madre. Estas dos de aquí son muy importantes porque digamos que constituyen un equipo, ya que entre ellas va a haber un espacio que es el espacio subaracnoideo y por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo. Aquí pueden verlo más o menos, miren. Esta es la aracnoides, la pía madre y entre ellas discurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es líquido cefalorraquídeo? Es un ultrafiltrado de sangre que además de encargarse de drenar desechos, eh, se va a encargar de poder suspender todos estos órganos, porque estos órganos están como, es como colocar aceitunas en una jarrita llena de líquido. El cerebro está suspendido en este líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, para eso sirve principalmente, pero es un ultrafiltrado de sangre, que a final de cuentas lleva desechos, termina drenando en las venas para poder eliminarlo, ¿ok? Y ya, es producido por, ¿se acuerdan quién producía el líquido cefalorraquídeo? O bueno, ¿dónde se producían? Bueno, el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Y ya, y aproximadamente eh, por día se producen 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y ya está. Y la formación de los nervios craneales, se van a escuchar la canción de los 12 pares craneales. Para la cuarta semana ya tienen que haber núcleos de los 12, pero todos no parten de lo mismo. ¿Por qué se le conoce como nervio craneal? Porque vienen desde el tallo cerebral. Es por eso que se diferencian de los nervios raquídeos. Algunos de ellos se van a formar desde centros de neuroepitelio, donde se conforman esas de aquí que son las rombómeras. Las rombómeras van a evolucionar como núcleos motores y nos van a dar
en todos estos nervios craneales. No nos dan todos. ¿Cuáles tienen diferente origen? El nervio craneal uno, par craneal uno, que es el par olfatorio, que se va, la peculiaridad de los nervios sensoriales es que se originan desde el sitio donde realizan la función. Entonces, las neuronas encargadas de la olfacción se van a localizar exactamente desde donde la realizan, o sea, en la nariz. Ahí se localiza el primer par craneal. Después el segundo par, que es el óptico, que ya nos damos la idea de dónde inicia. El tercero, que es el oculomotor, no inicia directamente desde los músculos que inerva, sino tiene otro punto de inicio, por eso no se le coloca como originado por las rombómeras. Y otro que tiene otro inicio es el glosofaringio. Y ya está. Eso sería la diferencia, ¿ok? Pero ¿qué tenemos que acordarnos de aquí? Que de las rombómeras vamos a obtener estos pares craneales. Ahora, la parte de regulación, ya habíamos visto un poquito de ella, pero vimos de médula espinal. En la parte cerebral es un poco diferente, son varios términos, entonces se los voy mencionando. De los genes Hox van a encargarse de determinar patrones en el eje anteroposterior del rombencéfalo. ¿Para qué? Para especificar la identidad de las rombómeras. ¿Y de qué se encargan las rombómeras? De formar los núcleos de los pares craneales. Luego están estos de aquí, el LIM1 y el OTX2, que se encargan de formar patrones de eje antero-posterior del prosencéfalo y del mesencéfalo. Luego el FGF8, que se origina en la cresta neural. De la cresta neural es donde va a ser secretado. El FOXG1, que también se origina, bueno, va a ser expresado en el extremo craneal del prosencéfalo y se va a encargar de regular el desarrollo del telencéfalo. Luego, este que ya lo conocen, que es el Sonic Hedgehog, que va a ser secretado por la placa precordal y por la notocorda. Y se encarga de ventralizar el prosencéfalo y el mesencéfalo. Y este último de aquí que siempre lo vemos, que es el BMP4 y el BMP7, que van a ser secretados en el ectodermo no neural y se encargan prácticamente de mantener la expresión de genes que van a dorsalizar el cerebro. Y ya. Estos son los primeros genes que vamos a ver y aquí tienen una imagen de dónde actúan. Ahora hay más, más genes. Aquí les voy a hacer acordar el más importante que tienen que eh, aprender y recordar para su examen. Los retinoides son sustancias que tienen un nivel importante en la expresión de otros genes. ¿Por qué? Porque tienen una función muy similar a una vitamina, que es la vitamina que ya habíamos visto. Entonces va a regular diferentes genes. ¿Cómo vemos a los retinoides en el ácido retinoico? Entonces van a ocurrir cosas ante su exceso y ante su deficiencia, porque estos retinoides actúan en los genes Hox. Así que en el exceso va a haber una diferenciación en la dirección anterior, ¿ok? Que va a hacer que las rombómeras, que son las que forman los nervios craneales, tengan una diferenciación un poco más caudal. Y en la deficiencia va a ocurrir este problema, que es que el rombencéfalo va a quedar en un tamaño muy pequeño, porque no va a haber una diferenciación anterior, ¿ok? Acuérdense que el rombencéfalo está localizado más o menos por aquí, entonces la diferenciación tiene que ser en este sentido. Si no ocurre, por así decirlo, va a generar una presión en el rombencéfalo y no se va a terminar de desarrollar adecuadamente. Luego, bueno, para mencionarles los que faltan,
Ya hemos visto el NIM1, el OTX2, se van a expresar en la parte de la placa neural y designan áreas de prosencéfalo y de mesencéfalo. El FOXG1 regula el desarrollo del telencéfalo y el FG8 que expresa el engrail que se va a encargar de formar al cerebelo y el WNT1 que ya lo vimos en genes del desarrollo. ¿Ok? Y ya está. Y bueno, el SHH, que ya lo vieron, que se encarga de inducir el NKX2, que a nivel de la médula espinal diferencia las neuronas motoras. Pero a nivel del cerebro, casi no se los menciono, se va a encargar de desarrollar al hipotálamo. Hipotálamo. Y ya está. Eso sería la parte de regulación molecular. Eh, Ahora sí, la porción final del sistema nervioso, que son los pares craneales. Los pares craneales, que son los defectos craneales. Ok, aquí tenemos una imagen de un defecto que ya hemos visto antes, que es la holoprosencefalia. Ahora, defectos craneales. Como les puse en la imagen, el primerito que vamos a ver, la holoprosencefalia, que es, se pierden estructuras a nivel de la línea media. ¿Qué tenemos en la línea media? La nariz, los dientes incisivos, la parte central de los labios, o sea, la zona del arco de Cupido. A nivel del cerebro tenemos los lóbulos. Entonces, ¿qué ocurre en la holoprosencefalia? En los casos más graves se fusionan los ventrículos laterales, o sea, en la parte cerebral, tanto ventrículos laterales como los lóbulos, ¿ok? Tiene que estar bien separado el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, pero en la holoprosencefalia estos pueden llegar a unirse. Esos son los casos más graves. Y esta unión es tanta que puede generar ciclopía. Aquí tienen una imagen. ¿Ok? Este es un caso grave de holoprosencefalia. Muy probablemente el cerebro también esté fusionado. ¿Ok? Y la fusión es tal que, miren, ni siquiera podemos observar una nariz, arritmia, y ya. Y la ciclopía, ¿ok? No hay espacio suficiente para que se desarrollen ambas órbitas. Em, Otra forma de expresión de la holoprosencefalia, que es menos grave, digamos que esta es la más grave, y esta es una gravedad media, es la hipoplasia del tracto olfatorio, como una señal de que hubo una pérdida en la línea media. Va a haber una hipoplasia en el tracto olfatorio y también en el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es una estructura cerebral que se encuentra justo en la línea media, uniendo ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es como un puente de unión. Entonces, este va a disminuir su tamaño debido a la holoprosencefalia. Y el último caso que es el menos grave, compatible con la vida, porque no todos los casos de holoprosencefalia son incompatibles con la vida, que es el incisivo central único. ¿Sí? Como saben, nosotros tenemos 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores. Debido a la unión, estos van a fusionarse. Y podría ser, por ejemplo, este último caso. No se ve tanto la unión. Miren, aquí tenemos también parte de lo que era la hipoplasia del tracto respiratorio. Este es un caso como de gravedad 2 y este un caso de gravedad 1 porque casi no podemos ver la fusión en la línea media. ¿Ok? Eso sería holoprosencefalia. Acuérdense que, ¿por qué se genera? Usualmente por mutaciones en el Sonic Hedgehog, ¿ok? Es el que está principalmente relacionado a la holoprosencefalia. Luego está este síndrome de aquí, que es el síndrome Smith-Lemli-Opitz, que eh, es causado por defectos en la biosíntesis de colesterol. ¿Se acuerdan qué significaba HAR? Lo vimos en la primera clase. Es herencia autosómica y la R viene de recesiva. ¿Ok? Esa que era heterocigota era la dominante.
y la recesiva era homocigota. O sea que se necesita que ambos padres sean portadores para que se pueda transmitir eh, al resto de generaciones. ¿Ok? ¿Por qué se genera mutación en estos genes de aquí? SIX3, TGIF y el SIG2. Y la peculiaridad de este síndrome es que hay defectos, tanto craneofaciales como defectos en las extremidades. Y ya, ¿por qué se ocasiona también? Son anomalías en una enzima, ¿ok? La enzima encargada de la síntesis de colesterol. Y ya, nada más. Otros defectos craneales, la esquisencefalia, que es una hendidura en el hemisferio cerebral. Eh, Esto debería verse algo así, más o menos, si estamos hablando de un caso normal, pero en este caso tenemos esta hendidura de aquí. Entonces eso es esquisencefalia, porque se genera mutación en MX2. La exencefalia, que es cuando el cerebro está localizado por fuera del cráneo, y esto se genera por una falta del cierre del tubo neural, específicamente del neuroporo anterior. ¿Ok? El cerebro está localizado por fuera. Luego tenemos a la anencefalia, que ya se las mencioné, la más importante para que recuerden para sus exámenes, porque siempre se las van a preguntar, es por una falta de cierre en el neuroporo anterior, el cual cierra en el día 25 aproximadamente, ¿ok? En el examen se los pueden preguntar por días o por semanas. El día 25 corresponde a la cuarta semana. He visto sí que lo preguntan así. Vi una pregunta, pero era de meningocele, ¿ok? Ya saben que también la médula espinal se forma en la cuarta semana. Entonces, si les preguntan, ¿en qué semana ocurrió este defecto? Ahí más o menos lo pueden sacar. ¿Por qué se genera esto? Ante la falta del cierre del tubo neural, no hay una formación de la bóveda craneana y el cerebro queda totalmente expuesto, ¿ok? Y esto no va a permitir que este se desarrolle adecuadamente. Vamos a tener lo que es un cerebro rudimentario que cumple las funciones mínimas. Inclusive este cerebro puede llegar a necrosarse y genera una masa que es netamente tejido muerto, o sea, tejido necrótico. Lo poco que se conserva es el tallo cerebral, por eso les digo que cumple funciones mínimas. Estas funciones son tan pequeñas que es por eso que es incompatible con la vida. Por ejemplo, una de las principales causas de que estos partos no lleguen a término es que los fetos anencefálicos no tienen el reflejo de deglución, ¿ok? Entonces, hay una posibilidad de que lleguen a morir, ahogarse por el mismo líquido amniótico, ¿ok? Y al no deglutirlo, se produce esto que es polihidramnios, que es un exceso de líquido amniótico, ¿ok? Gracias a su defecto en el reflejo de deglución. Y ya, por eso la anencefalia está relacionada a los polihidramnios. Esto también es típica pregunta, pero de seminario. ¿Cómo se puede prevenir? Con el consumo del ácido fólico. Y ya se tiene que consumir antes de la concepción, especialmente en el primer trimestre del embarazo, que como se dan cuenta es el trimestre en el cual se están desarrollando recién todos los órganos, porque ya en el periodo fetal es prácticamente una etapa de crecimiento, mientras que en el periodo embrionario recién todo está partiendo desde cero. Y ya, luego tenemos esto de aquí que es la microcefalia. La microcefalia se origina porque la bóveda craneana tiene un tamaño menor al normal, ¿ok? Entonces eso no va a permitir que el cerebro desarrolle el tamaño que debería. Puede ser por varias causas, principalmente herencia autosómica recesiva, ya saben, o sea, algo genético, o puede ser por factores externos, teratógenos, ya saben, pueden ser drogas, radiaciones, etcétera. ¿Qué puede ocurrirle a estos pacientes? Discapacidad intelectual.
coeficiente intelectual bajo. No ocurre en todos los casos, pero puede llegar a ocurrir. Otra causa de microcefalia es la infección de la madre por toxoplasmosis, ¿ok? Que es la infección por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que se caracteriza por tener la capacidad de afectar tanto a madre como al feto, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el Toxoplasma gondii? Calcifica el cerebro y puede producir hidrocefalia o microcefalia, y eso genera pues una gran discapacidad intelectual. Y ya, eso sería esta parte. Y por último, la hidrocefalia. Ya saben que la hidrocefalia es cuando hay una gran acumulación de líquido cefalorraquídeo en la bóveda craneana. En la vida intrauterina, inclusive hasta el primer año de edad, más o menos 6 meses, no hay un cierre total de las suturas cerebrales, ¿ok? Perdón, craneales. Entonces, prácticamente el cráneo es el que se adapta de acuerdo al crecimiento de lo que hay dentro. Debería adaptarse al crecimiento de nuestro cerebro, pero como hay una obstrucción y hay demasiado líquido cefalorraquídeo, esto va a generar que se acumule porque se sigue produciendo y se sigue produciendo y se va acumulando más y va a hacer que el cráneo se expanda, dejando espacio para que pueda liberar un poco de la presión que genera este líquido. Porque se ocasiona principalmente obstrucción en el acueducto de Silvio, que es un punto de unión donde pasa el líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos cerebrales. Y ya. Es así que las suturas craneales se ensanchan y pues genera la hidrocefalia. Y ya, ahora, defectos de osificación. Ya lo habíamos visto, pero se los menciono porque esto lo vimos a nivel lumbosacro, esto es a nivel cervical, el meningocele, donde van a sobresalir las meninges. Ya saben que aquí no hay un escape directo de material del sistema nervioso central o periférico, o sea, no vamos a encontrar ahí, por ejemplo, cerebelo, cerebro o médula espinal. ¿Ok? Cuando es meningocele solo hallaremos meninges, que sí pertenecen al sistema nervioso periférico, pero no es tan grave como si tuviera otro contenido. Y ya la más grave, que ya la conocen, en este caso meningoencefalocele, porque estamos a nivel cervical, y meningo hidroencefalocele. Ya lo sacan por el nombre. Cuando es meningoencefalocele es porque hay contenido del encéfalo, o sea, puede ser cerebro, puede ser cerebelo, puede ser el bulbo, y el meningo hidroencefalocele cuando tenemos lo mismo más líquido cefalorraquídeo. Y ya está. ¿Dónde ocurre principalmente eso? En el hueso occipital, en su porción escamosa, que es la parte más caudal del hueso occipital, lo que está por debajo, casi a la altura de nuestra nuca, lo podemos tocar. Y ya, eso sería toda esta parte. Em, ¿Tienes alguna pregunta, Fiorella? No. Ya, entonces esa sería nuestra última clase. Ahí está la Biblia. Ya saben, como siempre, Langman Moore para toda la parte de embriología. Hoy día no he utilizado Netter. Pero bueno, después lo quito de la bibliografía, se me pasó. Y ya está, eso sería en general, y ahí ya terminamos con sistema nervioso. Y ya, voy a pausar la grabación.